buenos días. Un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de lunes. ¿Cómo anda? Aquí estamos, arrancando la semana, señoras y señores. Estamos en la primera edición de MB Noticias con 10 grados de temperatura. Frío, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Sintió frío, más frío que otros días? Sí, porque veníamos, no sé, ustedes recordarán, de unos días de máximas de 20 y más. Altibajos, ¿no?, de temperatura que, bueno, mucha gente con la garganta complicada. A cuidarse. Sí, 10 grados de temperatura a esta hora en Montevideo. Está ventosa la ciudad. Vamos a ver qué dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy y para los próximos días. Tenemos previsto una mínima de tan solo 4 grados. La entiendo entonces con el frío. 14 será la máxima, con cielo nuboso y algo nuboso, con descenso de temperatura, dice Inumet para hoy. Sí, similar va a estar el martes 8 de agosto porque va a estar nuboso, algo nuboso. Las temperaturas, la mínima será más baja aún, 3 grados, máxima 17. ¿Qué pasa el miércoles? Mínima de 6 y máxima de 18 grados. Se prevé cielo nuboso, no aparece tampoco la palabra precipitaciones, por lo menos en el arranque de la semana. Y arrancando la semana venimos con temas políticos, porque el MPP, sector mayoritario del Frente Amplio, se pronunció en contra de convocar un plebiscito para derogar la reforma de la seguridad social. Por otra parte, les contamos que este martes la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados comenzará a votar el proyecto de ley de rendición de cuentas tras un fin de semana de intensas reuniones y negociaciones en filas del oficialismo y también de la oposición. Sí, también el Fondo de Población de Naciones Unidas expresó preocupación por la situación que se da en nuestro país, por el aumento de embarazos de adolescentes y niñas menores de 15 años. Se asegura que el sistema educativo debe garantizar el embarazo adolescente y que no implique esto una exclusión del sistema educativo. En otro orden, les contamos que el proyecto Cruzar apeló la decisión de la justicia que desestimó la entrega por parte del Ministerio de Defensa de un documento sobre detenidos desaparecidos elaborado por 2 generales del Ejército Nacional en el año 2005. Según el proyecto Cruzar, durante el proceso quedó en claro que el documento efectivamente existe. Y nos estamos acercando al plazo donde la Cámara de Diputados debe tomar una definición con respecto a la rendición de cuentas. Y este tema va a estar presente también en esta jornada. Efectivamente, porque como decíamos, hubo intensas reuniones tanto en oficialismo como en oposición en el marco de este proyecto de ley de rendición, y es por eso que pasada las 8:30 de la mañana, en nuestra entrevista central, vamos a estar recibiendo al diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos. Y ahora es momento de salir a las calles de Montevideo para ver por dónde circular y por dónde no, cómo está la situación con datos del Centro de Gestión de Movilidad. Ustedes lo podrán ver y seguir minuto a minuto a través de las redes sociales, @IMTránsito, @MBD Transporte. Muy bien, les contamos que San Fructuoso entre Mendoza y Rambla Baltasar Brum estará cortado hasta la tarde por tareas del Ferrocarril Central. José Yupes entre Eduardo Paz Aguirre y Camino de las Tropas, cortado hasta las 5 de la tarde por tareas en la zona. José Vázquez Ledesma entre Benito Blanco y Francisco Vidal hasta las 5:30 de la tarde por trabajos de carga y descarga, y Andrés Martínez Trueba entre Soriano y Canelones hasta las 3:30. También va a estar interrumpida la circulación. El Centro de Gestión de Movilidad también nos informa de algunas calles que continúan cortadas. Por ejemplo, Tajes entre Acosta y Lara y Pasaje Guarujá. También Juan José Aguiar entre Esmeralda y Marcos Muñoz. Esto se extenderá hasta el 7 de agosto. Sí, también hasta el 7 Ana Monterroso de la Valleja entre Joaquín Requén y Juan Polié, y Santa Lucía entre Francisco Piria y Marcos Muñoz. ¿Quiere dos más? ¿Cómo no? Tembetá entre Bas Ferreira y Graciada, cortado hasta el 8 de agosto. Jacinto Trapani entre Teniente Galeano y Camino Leandro Gómez, también cortado, pero hasta el 9 de agosto, según informa el Centro de Gestión de Movilidad. Bien, y comenzando el desarrollo informativo, mientras en la central sindical se debate aún, porque todavía está sobre la mesa, si convocar o no a un plebiscito para intentar derogar la reforma de la seguridad social. El Movimiento de Participación Popular decidió no convocar a un plebiscito por este tema. Sí, exacto, porque de esta forma además se suma a otros sectores del Frente Amplio contrarias al plebiscito, entre ellas el del senador Mario Vergara, Frente Renovador y también precandidato a la presidencia de la República.
El plenario nacional del MPP expresó su rechazo a la reforma de la seguridad social aprobada por el gobierno, pero se pronunció en contra de un eventual plebiscito para derogarla. Según el sector mayoritario del Frente Amplio, la norma debe ser revisada y modificada, ya que lo único que provoca es más desigualdad e injusticias a través de un ajuste fiscal encubierto que perjudica a la inmensa mayoría de los trabajadores y jubilados. Sin embargo, no están dadas las condiciones para la convocatoria a un plebiscito con la finalidad de anular esta ley. No creemos que sea oportuno cambiar una ley por medio de una reforma constitucional, ya que las herramientas de la democracia directa deben ser empleadas con carácter estratégico, unitario y de proyección para alcanzar avances. En ese sentido, el MPP considera que la respuesta adecuada es la conformación de un gran diálogo social para una nueva ley de seguridad social que deberá ser convocada a partir del 1 de marzo de 2025. Según el MPP, esa nueva reforma deberá incluir cambios al financiamiento del sistema y abordar diversos problemas que enfrenta el país, como la pobreza en la primera infancia, el desempleo juvenil, la desigualdad salarial entre trabajadoras y trabajadores, la situación de los adultos mayores con dependencia y la automatización en los puestos de trabajo, entre otras cosas. El pronunciamiento del MPP se conoce días después de que el senador Mario Vergara, principal referente de Frente Renovador, también se manifestara en contra del plebiscito, y mientras los sectores del Frente Amplio definen su posición ante un eventual plebiscito contra la reforma de la seguridad social. Bien, y seguimos en temas que tienen que ver con la política, porque la Comisión de Hacienda Integrada con Presupuesto de la Cámara de Representantes comenzará a votar este martes el proyecto de rendición de cuentas. Por este motivo, tanto oficialismo como oposición mantuvieron diversas reuniones durante el fin de semana para avanzar en acuerdos sobre la iniciativa. Sí, los diputados oficialistas se reunieron ayer domingo con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, para avanzar en la posible reasignación de recursos. Estaba previsto que tras el encuentro se realizara una conferencia de prensa, pero la falta de acuerdo llevó a postergarla, por lo que las negociaciones seguirán en las próximas horas. Además, el sábado se reunieron con el director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, en relación al reclamo del Hospital Universitario para acceder a fondos para implementar un plan de salud mental, entre otras propuestas. Por su parte, los diputados de la oposición se reunieron en el Parlamento para analizar, junto con su grupo de asesores, los principales aspectos del proyecto. Fuentes de la bancada dijeron a MBD Noticias que se realizó un análisis pormenorizado, artículo por artículo, para establecer qué posición asumirá la bancada sobre cada uno de ellos y también para presentar propuestas alternativas al gobierno. Muy bien, les reiteramos que pasada las 8:30 vamos a tener más de la rendición de cuentas aquí en estudios con el senador del Frente Amplio, Gustavo Olmos, pero también vamos a tener la visión del oficialismo en nuestro móvil a cargo de Luca Veloso. Eso será después de las 8:30 de la mañana. Ahora les contamos que una delegación de la Sociedad Uruguaya de Actores aseguró en el Parlamento que el Teatro El Galpón podría cerrar en el mes de noviembre, ya que no se está aplicando la ley de teatro independiente. Justamente sobre este tema habló Héctor Guido, que es el director de El Galpón. Aseguró que el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, le suspendió una reunión y que no tienen diálogo con el Poder Ejecutivo. Vinimos acompañados de la Sociedad Uruguaya de Actores, de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, frente a una crisis muy profunda que está viviendo todo el sector del teatro, a propósito del incumplimiento de la ley que fue votada por unanimidad de todos los partidos en septiembre de 2019. Esa ley nunca se aplicó. El diagnóstico del legislador, de todos los partidos políticos, era que, por supuesto, el sector del teatro independiente, como es imprescindible en todo el mundo, requiere de un apoyo público para poder desarrollar su tarea artística, social, cultural. Y lamentablemente es muy triste llegar a decir esto, que si no se busca una solución a nivel parlamentario, el Galpón tiene que cerrar, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. ¿Y eso cuándo pasaría? Nosotros tenemos fondos hasta el mes de noviembre. Esos fondos que de una u otra forma también uno podía preguntarse, pero ¿cómo el Galpón sobrevivió con la pandemia, con todo esto? Bueno, nos fuimos reinventando año tras año. Un año vimos que había fondos en el programa Uruguay Audiovisual, por ejemplo, y el Galpón se transforma en lugar de un escenario en un set y empezamos a hacer ficción. Aplicamos al fondo, ganamos al fondo, ese dinero nos permitió sobrevivir en 2021. Hicimos lo mismo, ganamos todos los fondos el del 2022. O sea que fuimos como reformulándonos en forma permanente, pero la realidad finalmente cae.
Por su parte, la Federación Uruguaya de Magisterio, que también compareció ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, consideró que el proyecto de rendición no tuvo en cuenta a la educación. Nosotros vinimos a plantear, dado que esta rendición de cuentas claramente no tiene en cuenta la educación en ningún punto, está fuera de todo planteo de incremento, la atención que nosotros entendemos que es la respuesta que necesitan las instituciones educativas. Lo poco que se ha solicitado por parte de la ANEP para incremento presupuestal tiene que ver con la transformación educativa, transformación que es sin consulta, que los actores educativos no formaron parte de esa construcción y que claramente a medida que avanza vamos viendo que no sirve para atender los verdaderos problemas que se están dando en las instituciones educativas y las necesidades que tienen los niños. Y seguimos en tema porque la Unión de Sindicatos Policiales consideró de forma positiva la reasignación de recursos del Ministerio del Interior para atender justamente temas de salud mental del cuerpo policial. Y ven ustedes, el 18% de estas certificaciones obedece justamente a problemas de salud mental. Por eso piden que se los excluya de las modificaciones de las certificaciones médicas para el sector público. Es sabido que tenemos una problemática dentro de nuestra fila que ya lleva en lo que va este año 12 compañeros que se han quitado la vida. El 18% de las certificaciones médicas dentro del Ministerio del Interior son por temas de salud mental y entendemos que se le debería dar cierta prioridad a ese tema. Otro de los puntos que llevamos es el tema salario, que si bien reconocemos que hubo un incremento salarial cuando lo peleamos en la ley de presupuesto anterior, dio para el salario más sumergido de la gente y entendemos que tiene que haber un incremento para los grados siguientes. Lo que presentamos fue una propuesta concreta de lo que nosotros entendíamos del incremento salarial, que es un 2,7% por encima de lo que va a ser la recuperación o la inflación, como le queramos mencionar. Y otro de los temas que entendemos que es prioritario para dentro del Ministerio del Interior es el tema certificaciones médicas, que básicamente lo que estamos pidiendo es que se nos excluyan. Que el funcionario muchas veces, si vamos a la estadística, a lo que se ve, el funcionario que termina una certificación médica es el funcionario de abajo, el de la escala básica. Entonces entendemos que ese funcionario es el más perjudicado, que ya viene con sueldos que, si bien hubo recuperación salarial, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los funcionarios del Ministerio del Interior tienen los sueldos muy sumergidos y muchos de ellos, si vamos, cobran lo mínimo. Entonces si le implementamos, le seguimos poniendo descuento a sus sueldos, que muchas veces son complicados, son magros, es más prejuicio de lo que le seguimos haciendo. Vamos a cambiar de tema ahora porque los ex funcionarios de la mutualista Casa de Galicia aseguran que se incumplió el acuerdo porque hay trabajadores y trabajadoras que no fueron reintegrados y además siguen sin cobrar sus haberes. Sí, en el caso de 70 de ellos no fueron llamados y por otro lado 400 sí fueron convocados pero devueltos a la bolsa de trabajo porque no cumplían con las condiciones que la mutualista que los contrató requería. En la interpelación, la verdad, los funcionarios sentimos mucha angustia, ya que por parte del Ministerio de Salud Pública, todo lo que respecta a los funcionarios se mintió. No fuimos reintegrados todos los trabajadores, seguimos sin cobrar. Por eso venimos hoy a pedir alguna solución, ya que el monto total serían 42 millones de dólares para pagar la deuda y con el nuevo proyecto habría un 20%. Los seguros ya se terminan, la ley no se cumplió, hay distintas situaciones, funcionarios que ya no están por suicidios, fallecimientos por muerte natural, infartos, angustia, el tema psicológico, también compañeros que están solas, sin trabajo, sin seguros, porque no correspondió a todos, con niños a cargo. Hay distintas situaciones. Lo que nosotros pedimos es el cumplimiento de la ley por el pago con el fondo de garantía. Van a ver cómo se puede conseguir el dinero, sería el Poder Ejecutivo el que tiene que buscar la solución.
Venimos a temas políticos. El Comité Central del Partido Socialista decidió impulsar la precandidatura de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, de cara a las elecciones internas de 2024. Si bien se aprobó por unanimidad de las 19 departamentales, hubo 4 que no plantearon el nombre de Cose, aunque decidieron apoyar la decisión de la mayoría. En la declaración final, los socialistas destacan que el apoyo a Cose se da por audacia, por su compromiso con las mayorías sociales y particularmente con los sectores más oprimidos de la sociedad, por el fomento muy claro a las políticas sociales que está impulsando la Intendencia de Montevideo. Finalmente, la declaración del Partido Socialista expresa su alegría por hacer soporte para que, de la mano del Frente Amplio, el país pueda tener su primera mujer presidenta, una mujer de izquierda con iniciativa y visión de futuro. Y nos quedamos en Montevideo porque también en la Junta Departamental se está dando la discusión de la rendición de cuentas departamental. Sí, justamente en ese ámbito, la Asociación de Empleados Municipales, ADEOM, compareció ante los ediles y reclamó por la privatización de los servicios, falta de inversión y también condiciones laborales que no se cumplen, dijo ADEOM. La privatización de los servicios, la falta de inversión, condiciones laborales que todavía no se cumplen por parte de la Intendencia, obviamente las contrataciones precarias, nuestra oposición a los jornales solidarios, al Plan ABC, cooperativas, ONGs, cómo ha bajado el número de la plantilla municipal, pero en realidad en contrapartida aumenta el gasto de funcionamiento, que es donde se pagan todas estas privatizaciones. Bueno, también lo que tiene que ver con los puntos que estamos de acuerdo con la Intendencia en cuanto a las normas de personal, la presupuestación de los trabajadores históricamente contratados, bueno, el punto del convenio colectivo que había generado un poco de debate con algunos ediles de la oposición, manifestando que es algo que se firmó en el 2021, nos sorprende que hoy esto genere alguna sorpresa o cuestionamiento cuando es algo que ya tiene un buen tiempo de firmado y que simplemente es el primer año donde va a haber un aumento de la recaudación en esta administración. Pero bueno, muchas consultas de los ediles, a veces nos sorprendemos por falta de información y de conocimiento en cuanto a algunas áreas que todavía no están bien o que no conocen los servicios municipales, pero bueno, en realidad es algo que es importante para el sindicato porque es la oportunidad que tenemos en el año de que se escuche la voz de los trabajadores y la opinión en cuanto a la gestión. Bueno, y nos vamos a quedar en la Junta Departamental porque en el marco de la rendición de cuentas de Montevideo también compareció la Dirección de Movilidad de la Comuna Capitalina. Sí, mientras el Frente Amplio destacó la implementación del Centro de Gestión de Movilidad, que permitió reducir la siniestralidad vial, desde la oposición se cuestionó la falta de inversión y señaló que ese centro solo tuvo fines recaudatorios. Es un departamento que se ha adaptado muy bien a lo que es lo que podríamos decir un cambio en la época política, donde para hacer políticas públicas eficientes, correctas, hay que incorporar mucha información, mucho dato. El centro de gestión lo que directamente implica en una mejora del tránsito en Montevideo y que se puede ver reflejada en que Montevideo es el departamento que tiene menores tasas de siniestralidad del país, muy por debajo de la media. Todo lo que es el manejo del tráfico en Montevideo está muy bien referenciado, muy bien cuantificado, datificado y eso permite aplicar políticas de manera muy correcta, muy eficiente. Montevideo saben, de andar todo el día recorriendo Montevideo, transitando Montevideo, los graves problemas que en cuanto a transporte público, a congestión en el tránsito existen y que en los últimos años se ha agravado, producto de la falta de obras. Ha sido una herramienta en parte para recaudar a través de las cámaras, de los semáforos y los radares. Una de las consultas que le acabamos de hacer y estamos esperando la respuesta de la administración es cuánto tiempo se ha mejorado a raíz de que se ha instalado el Centro de Gestión de Movilidad, esa famosa onda verde. ¿Se está produciendo? ¿Los montevideanos ganan tiempo a raíz de que se instaló el centro? Porque eso es lo que nos permitiría decir si sí o si no. Vamos a cambiar de tema ahora porque el Fondo de Población de Naciones Unidas se expresó ante el informe de Amnistía Internacional sobre las cifras de embarazo en adolescentes y niñas menores de 15 años en Uruguay en el primer semestre de 2023. En este sentido, Valeria Ramos señaló que es fundamental que el sistema educativo apoye a la inserción y que justamente garantice las condiciones para que el embarazo adolescente no sea un motivo más de exclusión.
El embarazo en menores de 15 años siempre está vinculado de una u otra forma a situaciones de violencia, en general de violencia estructural, de desigualdad, de falta de ejercicio de derechos y en la mayoría de los casos a violencia sexual. Si bien numéricamente son menos que los embarazos en las mayores de 15, son dramáticos cada uno de los casos porque afecta biológicamente, hay más, es de mayor riesgo el embarazo en menores de 15 y también hay mayor riesgo de bajo peso al nacer, de muerte fetal, de prematurez. Después, obviamente, hay consecuencias fundamentales en la vida de esa niña, en lo social, en lo psicológico, ¿no? En un momento de pleno desarrollo, tener que ejercer la maternidad es como lo contrario a lo que uno piensa de un desarrollo saludable en lo que es la infancia o la adolescencia. Es fundamental la educación, allí tanto la educación sexual, que es un factor clave de protección ante las situaciones de abuso y de violencia sexual y para eso es muy importante poder contar con formación de los docentes y las docentes de los distintos niveles, desde inicial hasta que salen del liceo en los temas de educación sexual, pero además también lo que dan estos informes es que a diferencia de lo que pasa con las mayores de 15, que los datos que tenemos es que tienen 3 o 4 años de desvínculo educativo al momento del embarazo, lo que vemos en las menores de 15 es que están en la escuela, es que están en el liceo. Ellas no están todavía desvinculadas. Entonces ahí el sistema educativo tiene un rol fundamental para que justamente la maternidad no redunde en mayor exclusión, mayor pobreza y mayor desigualdad. Vamos a cambiar de tema ahora, lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias. El proyecto Cruzar presentó un recurso de apelación contra la sentencia que desestimó el pedido de acceso a la información pública para acceder a un documento elaborado por 2 generales del Ejército Nacional en el año 2005 sobre detenidos desaparecidos. En este caso, Cruzar señala que la declaración de los testigos demuestra que el documento existe. El proyecto Cruzar presentó un recurso de amparo para acceder al documento sobre detenidos desaparecidos elaborado por los generales Carlos Díaz y Pedro Barneix, que sirvió como insumo para el informe entregado por el ex comandante en jefe del Ejército Ángel Bertolotti al entonces presidente Tabaré Vázquez. Días atrás, el juez de lo contencioso administrativo Javier Gandini rechazó el recurso con el argumento de que ese documento no aparece registrado en ningún expediente y que no puede obligarse al Ministerio de Defensa a entregar algo que dicen no tener. En su apelación, Cruzar afirma que la sentencia hace una errónea valoración de la prueba, ya que omite darle el valor que merece a la declaración de General Díaz, único autor del documento que sigue vivo. Según la apelación, Díaz fue contundente al confirmar que el documento existe y que le fue entregado en mano a Bertolotti. Además, su referencia a la cantidad de fojas que tenía el documento contradice la versión de Bertolotti de que se trató de un informe verbal. Para Cruzar, se puede concluir con facilidad de que se trataba de un documento militar extremadamente secreto, lo que implica un gran esfuerzo para su conservación y custodia, cuya responsabilidad es del Comando General del Ejército. Asimismo, desde Cruzar consideraron que la respuesta del Ministerio de Defensa representa una afrenta para los familiares de detenidos desaparecidos, ya que ni siquiera se realizó una investigación administrativa para esclarecer la supuesta pérdida o extravío de un documento de tamaña importancia para aclarar hechos vinculados al terrorismo de Estado. Muy bien, en otro orden les vamos a contar ahora que el intendente de Canelones, Yamandu Borsi, señaló que al gobierno le falta humildad para reconocer responsabilidades en el caso Marcet. Sí, también remarcó que la situación del narcotráfico en nuestro país amerita una discusión de azotea y no de zócalo. El caso Marcet, además de dejarnos pegados en todo el mundo, porque acá no fue que una oficinita, sino que el propio gobierno no la vio o terminó decidiendo algo que fue altamente inconveniente, no solo para nosotros, sino para toda América, nos obliga esta realidad a pensar con cabeza y con mentalidad y discusión de azotea, no de zócalo. A veces falta la humildad de reconocer que nos podemos equivocar, y nos vamos a equivocar 500 veces. Ahora, el que siempre dice que le invoca en todo y que nunca se equivoca y todo eso, se come esta pastilla que nos perjudica a todos. No fue nadie. Yo no fui, no fue nadie. No fue nadie lo de Astesiano, no fue nadie lo de Marcet. Que la justicia resuelve. No, acá hay un tema político de fondo, que no es para decir mandar el paredón. Es simplemente decir, ¿saben qué? Hay veces que las cosas se nos complican y alguien acá va a tener que pagar las consecuencias. Nadie. Yo creo que ahí es
Ahí lo que nos gana a veces, lo que gana a veces al gobierno es el autobombo ese de ustedes le erraron siempre, nosotros no le erramos nunca. Bueno, está. Con esa soberbia no vamos a ningún lado. La Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay denunció que hay tráfico de trabajo en el sector rural del departamento de Salto. Sí, se refieren a que personas argentinas, por ejemplo, cruzan la frontera desde Concordia para trabajar a cambio de sueldos por debajo del laudo. No nos alcanza a los uruguayos a veces contrabandear productos de la frontera con Argentina, sino que ahora estamos contrabandeando mano de obra. Los trabajadores se ponen en contacto con la organización a través de Juan Carlos Albano, el presidente de nuestra organización, que estaba sucediendo, que estaban trayéndolos a trabajar y lo primero que reclaman es por el tema del salario, ni que hablar. Estos trabajadores estaban ganando 8 pesos del bolso cuando el promedio en nuestro país está entre 21 pesos en algunos casos y 60 en otros casos según la cantidad de que vos hagas a destajo, y también porque no tenían cobertura social, porque no se les pagaba el desgaste de ropa, porque no se les pagaba el fitoalimentación vivienda, porque no se les pagaba el tiempo de traslado. Y bueno, y ahí nosotros entramos a detectar que eran trabajadores que estaban ingresando en forma ilegal a nuestro país a trabajar. Nosotros no tenemos ningún problema con los trabajadores, los estamos acompañando, los estamos asesorando, pero sí tenemos problemas con estas empresas que utilizan mano de obra barata para tener una competencia desleal con trabajadores de nuestro país y mejorar sus precios en la venta de los productos. Estos trabajadores tienen un accidente y no lo están cubiertos ni por BPS ni por Banco de Seguro del Estado. No tienen ninguna accesibilidad de seguridad social, ni siquiera aporte. Bueno, ahora lo que estamos tratando de garantizarle a los compañeros que si tienen que hacer algún tipo de reclamo, bueno, lo canalizaremos, como son de Concordia, lo canalizaremos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales dijo que tras ser informada de esta situación, la Inspección de Trabajo envió personal a recorrer establecimientos de Salto. Y ahora vamos a seguir analizando qué es lo que está pasando con la rendición de cuentas a nivel de la Cámara Baja. Efectivamente, eso será con la visita del diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos, tras la pausa. Ya venimos. Decíamos antes de la pausa, vamos a seguir en este análisis de la rendición de cuentas que, bueno, tuvo un fin de semana bastante movido en filas oficialistas y también de la oposición, y para hablar de ese y otros asuntos ya estamos recibiendo al diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos. ¿Cómo le va? Bienvenido, buen día. Buenos días, bien, muchas gracias. Un placer que esté con nosotros por acá. Olmos, un fin de semana, decíamos, bastante movido en materia de rendición de cuentas. ¿Cómo fue eso para el Frente Amplio? Bueno, sí, es el fin de semana previo a la votación en comisión. O sea, recién la semana que viene vamos a votar en plenario. Sí. Entonces, tanto la bancada de la coalición como la bancada del Frente Amplio estuvimos trabajando en paralelo el sábado. Después la coalición siguió el domingo porque no tenían acuerdo en peinar todo el articulado, ver cada artículo, qué vamos a votar, si a favor o en contra, qué cambios o qué agregados vamos a proponer, y en eso estuvimos, y ahora, hoy a las 2 de la tarde, continuamos porque no terminamos. Ahí están, son más de 400 artículos. ¿Hay algunos que van a quedar por fuera? ¿Se van a votar aparte después? Bueno, hay algunos que tienen que ver con cambios en el Código Penal, que apenas entró la rendición de cuentas, la coalición presentó un proyecto alternativo para que eso fuera a la Comisión de Constitución y Código, que es la comisión especializada en estos temas. Yo creo que eso es una buena práctica, no meter en la rendición de cuentas cosas que requieren una discusión bastante más profunda, más larga, y asesoramiento de la academia, de los actores involucrados. Que no pase la corrida, digamos. Claro, que es una tentación que tienen todos los gobiernos, porque como vos tenés 45 días en cada Cámara y vencido ese plazo, hay que aprobar, hay que tomar una decisión. Es un buen mecanismo para sacar las cosas rápidas. Cuando van a comisión pueden demorar bastante más, pero bueno, eso en principio saldría, y después hay artículos, incluso que los propios, que los propios ministerios cuando vinieron dijeron, esto saquémoslo, y después lo que surgirá de la discusión parlamentaria. Ahí está, diputado, a las 2 de la tarde hoy, bueno, ¿ya hay un panorama de qué se va a votar y qué no en esta rendición?
por parte del Frente Amplio, por ejemplo? Bueno, en línea general, en la rendición de cuentas globalmente la vamos a votar en contra y después, a ver, la rendición de cuentas tiene mucha cosa relativamente insustancial, o sea, relativamente de poca monta. Es uno de los problemas que tiene. No expresa una idea de hacia dónde ir, es una rendición de cuentas sin ambición. O sea, no hay acá un proyecto de cómo el gobierno entiende que quiere que evolucione la economía, que evolucione el estado de bienestar. Claro. Entonces, lo más claro ahora, por parte, por mucha ejemplo, cosa administrativa. Ahí está, es que tiene un fuerte énfasis en salud mental y adicciones. Eso es lo que dice el gobierno en el marco de esta rendición, ¿no? Eso es lo que dice el gobierno, pero en realidad el fuerte énfasis no se traduce en una asignación de recursos coherente con ese discurso. O sea, ¿Cómo es eso? Se asignan 20 millones de dólares, ¿no? Sí. Yo sé que 20 millones de dólares para cualquiera que me está escuchando y para mí es una fortuna. Pero en términos del Estado no es nada. Y cuando uno lo mira en términos de población, son 0,60 pesos por persona. Y si uno lo compara con otras cosas, o sea, el propio gobierno el año pasado reasignó 800 millones de dólares. O sea, el Ministerio de Economía y Finanzas, por fuera de lo que está en el articulado de la rendición de cuentas, reasignó 800, o sea, 40 veces más que estos 20 millones de dólares que se están asignando a salud mental. Otra prioridad es eso, en el discurso, la transformación educativa, pero no tiene un peso. Claro, o sea, no hay como una disociación entre las prioridades y las asignaciones de fondos que se hacen para llevarlos adelante. ¿Cómo se para el Frente Amplio justamente a propósito de este tema, ¿no? Se habla de una transformación educativa por parte del gobierno, pero no se le asignan recursos. ¿Qué se le dice? Nosotros creemos que hay que asignar recursos y es parte de las cosas que estamos trabajando en ANEP, en la Universidad de la República, que tampoco tiene nada, y en la Universidad Tecnológica, que tampoco tiene nada. O sea, la Universidad de la República, en ninguna, desde el presupuesto hasta ahora, en ninguna rendición de cuentas se le asignó por parte del Ejecutivo ni un centavo. Es más, la del año pasado le quitaban recursos porque se sacaba el adicional del Fondo de Solidaridad. Después, en la discusión legislativa, eso en todas las oportunidades se cambió y se han asignado recursos a la universidad, digamos. Pero expresa la idea que tiene el Poder Ejecutivo muy claramente. Ahí está. Ahí mismo usted está sentado la semana pasada, su par Álvaro Viviano, tocayo también de apodo, Tato, le dicen, dijo que para ANEP se está buscando la posibilidad de reasignar recursos, no tanto así para UDELAR. UDELAR estaría más complicada la cosa allí. ¿Ustedes entienden que se pueden asignar recursos tanto para ANEP como para UDELAR? Sí, a ver, ahí ANEP tiene una caída. En enseñanza inicial, primaria y secundaria, la matrícula bajó 11.500 alumnos en lo que va de este periodo de gobierno. Sin embargo, el gasto por alumno también bajó. Eso quiere decir que la inversión en educación bajó muchísimo más que lo que bajaron la cantidad de alumnos. La masa salarial que se paga en ANEP cayó 200 y pico de millones de dólares. Eso quiere decir menos cargos y menos salario real para los docentes. En la Universidad de la República hay algunos proyectos. A ver, tiene un gran problema que es el aumento de la matrícula y un presupuesto que está fijo, entonces eso termina siendo menos horas docentes por estudiante, con lo cual se expresa en un deterioro de la capacidad de enseñar y la capacidad de atender a esos docentes. Entonces yo creo que ahí hay algunas cosas que tienen que ver con alimentación, sobre todo para la parte del litoral, que por razones de frontera está absolutamente complicada, y además donde la universidad tiene algún proyecto de crear una facultad de medicina que está avanzando fuertemente en Paysandú. Yo creo que para eso vamos a terminar reasignando fondos, que para algunas cosas del hospital de clínicas también vamos a terminar reasignando fondos y bueno, otras que van en el camino. Villar estuvo este fin de semana en el Parlamento hablando con la coalición. Sí, Álvaro Villar estuvo creo que ayer de mañana conversando con la coalición de estos temas y en general terminan apareciendo fondos para la universidad. ¿De dónde aparecen esos fondos?
¿Dónde están? ¿Dónde hay que escarbar allí para bueno, afinar el lápiz? Bueno, es todo un arte de Sí. terminar detectando dónde están, pero, o sea, en los informes que vienen... Digo, más que nada para contárselo a la Sí. gente, ¿no? Porque uno dice, bueno, nosotros estamos hablando de reasignación de recursos y demás, pero ¿dónde sale esa plata? En los informes que vienen de la ejecución Sí. aparecen como dos cosas. Uno es lo asignado y otro es lo efectivamente ejecutado. Y entonces uno ahí puede detectar cuáles son las diferencias que hay. Hay casos, hay muchos fondos que están en temas de recursos humanos. ¿Por qué? Porque como el Poder Ejecutivo resolvió que cada 3 vacantes solo una la ocupa, eso va liberando, a medida que van saliendo funcionarios públicos, va liberando fondos. Hay fondos previstos para reestructuras que nunca se hicieron, por lo tanto eso también queda. Hay lugares en que, por ejemplo, tienen cosas que son medio perversas en el funcionamiento, o sea, pero tienen previsiones para cuando le asignan a un funcionario una responsabilidad de mayor jerarquía. Pero por cómo es la escala salarial, al funcionario le conviene tener otro tipo de beneficio y no usar esa partida. Entonces eso va dejando bolsones que a veces son grandes y eso genera economías o posibilidades de reasignar. Ahí hay toda una tensión después con el Ministerio de Economía, porque el Ministerio de Economía, o sea, un fondo, una asignación presupuestal que está hecha pero no se ejecuta, no es gasto. Cuando yo le cambio el destino y la uso, Ahí sí. ahí le aumento el déficit fiscal, ¿no? Y eso es toda una discusión. Qué entrevero, diría un amigo mío. Olmos, a propósito, estaba mencionando el Ministerio de Economía y también, bueno, hablamos de la rendición anterior. Desde el oficialismo se dice que muchas de las reasignaciones ya pueden estar contempladas en lo que se hizo en la rendición pasada. ¿Qué le contesta el Frente Amplio a eso? Hay algunas reasignaciones efectivamente hechas en la rendición pasada, algunas con tinte claramente electoral. Por ejemplo, asignar más recursos para emergencia alimentaria en 2024 que en 2023. Nosotros decíamos, ¿vos estás pensando que en 2024 la situación va a ser peor que en 2023? Porque si no estás pensando eso, ¿no? Porque por un lado me decís el empleo va a crecer, el salario real se va a recuperar y por otro lado me decís tengo que poner más plata para alimentación. Acá lo que me estás abriendo es una canilla para de alguna manera entregar canastas o hacer otro tipo de cosas que tienen más un carácter electoral. Y después, el punto es que aún con esas partidas son insuficientes, porque los niveles de pobreza se mantienen o aumentaron incluso en 0 a 6 años, la generación del empleo es empleo de menor calidad, entonces tenés 100.000 trabajadores nuevos que están ganando menos de 25.000 pesos, la gente en situación de calle ha aumentado, entonces no alcanza con decir yo tengo mayor asignación, sino si esas asignaciones son suficientes y además si están bien ejecutadas como para resolver los problemas que pretenden resolver. Está bien. Nos quedan pocos minutos, Olmo, pero le quería preguntar, entonces, ¿esto se vota el martes? En principio el martes, dependerá de si hay luz verde o no en la coalición con los cambios. Si no es el martes, será el miércoles en comisión. Y eso después genera una nueva versión, digamos, de la rendición de cuentas, que es lo aprobado en la comisión, que a partir del lunes de la semana que viene se empieza a tratar en el plenario. Y el viernes 18 vence el plazo constitucional para que se defina en diputados. Bien, bueno, bien. Quiero aprovechar, ya que estamos prácticamente en el final, pero consultarlo a propósito de una información que se conoció hace pocas horas y tiene que ver con esta postura, por ejemplo, del MPP de no acompañar un plebiscito para la reforma de la Seguridad Social. Esto se suma también a otros sectores. ¿Cuál es su visión a propósito del tema? Yo comparto la visión de que la ley o la reforma de la Seguridad Social tiene problemas, hay muchas cosas que están mal resueltas, pero que eso hay que resolverlo con otra ley. O sea, no podemos llevar a la Constitución todas las cosas que son objeto, lo que pierdo en la discusión parlamentaria, llevarlo toda a la Constitución. Y hay cosas que me parece que no tiene sentido ponerlas en la Constitución. Por ejemplo, los 60 años. ¿Por qué? La vida evoluciona, porque hay sectores
en los cuales eso tiene sentido y otros en los que no. Yo, sí, por decir algo, ¿no? Por el tipo de vida que he tenido, por cómo me eduqué, por los trabajos que he tenido, puedo trabajar perfectamente hasta los 65 y es razonable que así lo haga. Sin embargo, seguramente una trabajadora doméstica eso no sea razonable. Entonces yo comparto la idea que lo que hay que hacer es un debate que lo hará el próximo gobierno. El Frente Amplio, si gana, se comprometió a hacerlo apenas asuma y rediscutir las carencias que tiene y las áreas en las cuales esta reforma no avanzó, solucionar algunos problemas que tiene, pero no me parece que haya que esculpirlo en piedra en la Constitución, un tema que evidentemente con el transcurso del tiempo cambia, porque si la reforma de la Seguridad Social esta hubiera sido la mejor reforma del mundo, de la historia, sí, seguramente dentro de 15 años tenemos que discutir otra reforma de la Seguridad Social, porque hay cambios en el mercado de trabajo, hay cambios en la demografía, hay cambios en muchas variables que implican rediscutir continuamente la Seguridad Social. Si gana el Frente Amplio, ¿habrá una nueva reforma? Si gana el Frente Amplio, hay un compromiso hecho públicamente por Fernando Pereira de convocar a un gran diálogo nacional apenas asuma para efectivamente hacer una nueva reforma o hacer mejoras a la reforma que fue hecha en este gobierno, que algunas cosas son compartibles. De Gustavo Olmos, le agradecemos estos minutos aquí en MB Por favor, Noticias. un gusto, como siempre, gracias a ustedes. Y ahora venimos con otros temas. La nueva guía de recomendaciones para el tratamiento de personas HIV positivas del Ministerio de Salud Pública recomienda medicación que no está incluida en el listado de fármacos que las mutualistas deben entregar de forma obligatoria mediante el pago de un ticket. La profesora de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, Susana Cabrera, explicó que esto genera desigualdades. Esto importa y bueno, sí importa, porque el FTM es el listado de medicamentos obligatorio que tienen que tener las instituciones para ofrecer a sus usuarios. Entonces, al estar en la guía pero no estar en el FTM, no existe esa obligación. Y entonces se dan situaciones desiguales en el sistema de salud. Tenemos por un lado lo que está pasando en ACE, en el subsector público, que ha decidido en los últimos años tener una política, digamos, de vanguardia y de innovación en varios aspectos, pero ahora estamos hablando de tratamiento, pero en lo que tiene que ver con el VIH en varios aspectos para mejorar el acceso, y ha realizado las compras de estos antirretrovirales de una pastilla sola, son gratis, y eso es una potestad que tienen los prestadores de salud. Al no estar en el FTM, el prestador privado o no lo compra, hay situaciones en que directamente no se compra y se manejan por los fármacos que están en FTM, algunos incluso ya se podrían sacar porque son fármacos un poquito más viejos y deberían ser sustituidos, o sí compran estos fármacos más modernos, pero la prestación hacia el usuario se hace a través de un copago que es más que el ticket normal de medicamento, puede ser el doble, el triple o incluso más. Ahora la información surge desde exteriores, de la mano de nuestro compañero Luca Veloz. Luca, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Pilar, un saludo para ti, para José María y para todos allí en el estudio. El tema que venían conversando ustedes, el de la rendición de cuentas, y la bancada de la coalición de gobierno se reunió este fin de semana, estuvo coordinando los posibles cambios al proyecto de rendición de cuentas que emitió el Poder Ejecutivo, y estamos con el diputado Conrado Rodríguez. Bueno, ¿qué avances hubo de estos cambios que, por ejemplo, usted quería hacer en torno a la justicia? Efectivamente, bueno, tanto en el día de ayer como el día sábado tuvimos jornadas muy extensas de trabajo. Lo que estuvimos haciendo es ver cómo mejoramos la rendición de cuentas, lo que hacemos habitualmente los legisladores, intentar ver dentro del presupuesto nacional qué créditos no han sido ejecutados en los diferentes años para poder traspasarlos a los organismos que realmente lo precisen. Y en ese marco hemos tenido en cuenta muchas solicitudes o algunas solicitudes importantes. Todavía no tenemos cerrado totalmente el paquete, como se dice habitualmente, seguramente en el día de hoy
pero lo más importante es que hemos hecho un trabajo a mucha conciencia, a mucha responsabilidad, intentando visualizar las necesidades de algunos organismos. Tú nombraste al tema de la justicia, hemos estado con el tema de la justicia desde que inició esta legislatura. En ese marco sí podemos hablar de que el Poder Judicial nos ha pedido la creación de un tribunal de apelaciones en la materia de familia, una materia que es muy importante, donde se dan juicios que hacen al quehacer de la vida de las familias. Entonces, eso está en la órbita de discusión de la coalición. Seguramente podamos lograr un financiamiento de esto, conjuntamente con otras cuestiones que tienen que ver con la justicia y otros temas que tienen que ver con temas de salud, temas derivados de funcionarios públicos, algunas necesidades en algunos organismos, en fin, hay una cantidad de cuestiones que estamos teniendo en cuenta en estas horas. ¿Qué va a pasar con los pedidos desde el Ministerio del Interior? Algunos cambios también en la normativa que estaban siendo cuestionados. Bueno, nosotros lo que habíamos definido en una primera instancia era que nos parecía de que habían artículos que modificaban delitos o la tipificación de delitos conjuntamente con la elevación de penas en algunos delitos. Nos parecía que era mejor que lo tratara la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara, pero tuvimos ahí algunas discusiones internas. Seguramente algunos de estos artículos van a ser tratados en la rendición de cuentas, pero la mayoría van a ser desglosados para que la Comisión de Constitución y Código lo pueda tratar con mayor profundidad, porque hay que ver siempre los efectos de cada uno de los delitos sobre lo que tiene que ver con la criminalidad del país. Se continúa trabajando hoy, pero mañana se empieza la votación y estarían los votos de la coalición. Sí, están los votos de la coalición. El trabajo de la coalición ha sido muy armónico, esto lo tengo que destacar. Todo este fin de semana quedó totalmente de manifiesto. Hemos tenido mancomunión en cuanto a los pedidos que se han realizado intentando buscar recursos. En el día de mañana vamos a votar en comisión. El día lunes de la semana que viene vamos a iniciar la discusión en el plenario de la Cámara de Diputados. Seguramente con una discusión muy ardua, como nos tiene acostumbrado el Parlamento Nacional, pero convencidos de que el camino es el correcto, porque en este quinquenio se ha venido creciendo, se ha venido trasluciendo en políticas importantes, como lo que tiene que ver con la primera infancia, lo que tiene que ver con la regularización de los asentamientos irregulares, con lo que tiene que ver con el tema de salud mental y adicciones en esta rendición de cuentas, que es muy importante. Así que nosotros conformes con el trabajo que se viene realizando. Desde la oposición se señala que si bien aquí no hubo un recorte, tampoco hubo crecimiento y se profundiza el recorte de los ejercicios anteriores. Bueno, a ver, ese es un relato que ha querido instalar el Frente Amplio desde el arranque de este gobierno. Recordemos que el gobierno asumió funciones y enseguida vino una pandemia y aparte los números que había dejado el gobierno anterior eran muy complicados, con un déficit fiscal de más del 5%, y aún así el Uruguay luego de la pandemia creció, distribuyó, aplicó sobre políticas sociales muy importantes, ha invertido mucho más en políticas sociales que el anterior gobierno, y eso también hay que dejarlo reflejado. Por lo tanto, ese relato no condice con la realidad. Muchísimas gracias a Conrado Rodríguez. Vamos a seguir en este tema porque, lo dicho, mañana empieza la votación en la comisión y después pasará al Pleno de Diputados. Bien, muchísimas gracias, Luca Veloz. Estaremos atentos a qué es lo que pasa y seguramente va a haber novedades para el mediodía en la edición de 13:30. Efectivamente, nosotros seguimos con otros asuntos porque la justicia, lo decíamos en el arranque de esta edición, dispuso una medida cautelar de custodia del avión que está abandonado en el aeropuerto de Melilla y que fue usado para el traslado clandestino de presos y presas políticas en el marco del Plan Cóndor. La jueza María Elena Mainara accedió al pedido de la justicia argentina y dispuso una medida cautelar para preservar el avión Hawker Siddeley HS-125, modelo 400B, abandonado en el aeropuerto de Melilla como prueba de crímenes cometidos en los años 1970 por parte de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. La resolución fechada el 6 de junio establece que la requisitoria del juez argentino Daniel Rafecas cumple en cuanto a su forma con
contenido y solicitud con las normas de cooperación penal internacional y normas nacionales. Ante esto, la jueza dispuso la conservación y preservación de la aeronave abandonada en Melilla. Asimismo, se dispuso la realización de un informe pericial técnico para acreditar la numeración original de la aeronave y precisar el estado actual en que se encuentra. La aeronave fue ubicada por el ilustrador Sebastián Santana en el marco de la producción de un audiovisual para el portal plancondor.org. Se estima que esa aeronave fue utilizada para el traslado en mayo de 1977 desde Paraguay hacia Argentina de 5 personas, entre ellas los uruguayos Gustavo Insaurralde y Néstor Santana, ambos desaparecidos. Ante esto, los abogados Flavia Fernández y Rodolfo Jansson iniciaron el proceso para su preservación histórica, tras lo cual el juez Rafecas pidió la medida cautelar para su conservación. Muy bien, señoras, señores, hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En minutos arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. 13:30, la actualización informativa con nuestra compañera Rosina Mayarini y nosotros bien tempranito mañana a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen muy bien. Chau, chau.